Vamos a tener una triple intervención y vamos a abordar tres interrogantes bioéticos actuales. Para ello contamos con tres profesores y entre ellos uno de nuestros directores del Congreso. Bueno, yo quería decir que de alguna forma esta mesa, ¿no?, tiene como precedente, ¿no?, el grupo de investigación que dirige, a quien presentaré ahora, Emilio García Sánchez, uno de nuestros directores del Congreso y profesor de bioética de las Facultades de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal CEU Cardenal Herrera. Ha editado un pequeño libro donde han intervenido 10 profesores y en el que editado por EUNSA, Astrolabio, la colección Astrolabio, en el que se ofrecen al público en general. Es un libro de divulgación, ha tenido esa intención, ¿no?, esa finalidad, aterrizar en temas que a veces a los no entendidos en las ciencias sanitarias les cuesta un poquito entenderlos, pues aterrizarlos al público en general, ¿no? Y ahí se contienen 10 respuestas fundamentadas, y sencillas sobre algunos de los problemas actuales que están generando los nuevos avances científicos y las nuevas legislaciones, como nos están aquí también nuestros ponentes poniendo encima de la mesa. Pues ahí encontrarán temas como la eutanasia, los cuidados paliativos, el aborto como un derecho, la fecundación in vitro, la maternidad de alquiler, la manipulación de embriones humanos, el problema de los padres donantes y el derecho de los hijos a conocer sus orígenes, el diagnóstico prenatal, el transhumanismo y todos los problemas éticos o bioéticos que están produciéndose en el marco de la estética, los implantes. Bueno, evidentemente no podíamos traer a este congreso todos los participantes de este libro y hemos traído pues una representación importante y hemos seleccionado, ¿no?, de ahí de alguna forma 3 temas. Nos van a hablar de los problemas éticos de la fecundación in vitro, del diagnóstico prenatal y la tercera, el tema de las técnicas CRISPR, la manipulación con embriones, todo el tema de la manipulación genética. Bueno, yo sin más voy a presentar a nuestro director también del Congreso y que va a ser a su vez el que modere esta mesa redonda. Bueno, Emilio García Sánchez, a quien le agradezco mucho su participación, es biólogo por la Universidad de Murcia, doctor en Teología Moral y máster de posgrado en Bioética por la Universidad de Navarra, profesor, como he dicho, de la Universidad Cardenal Herrera, profesor de Bioética precisamente en las Facultades de las Ciencias de la Salud, y es investigador principal del grupo de investigación en bioética de dicha universidad, de la Universidad CEU Cardenal Herrera. A su vez, tiene una amplia profusión de libros, artículos y una labor encomiable como vicepresidente segundo de la Asociación Española de Ética Médica y Bioética. Por tanto, una persona muy experimentada, muy curtida en todo el ámbito asociativo, de divulgación, de investigación en el ámbito de la bioética. Bueno, yo sin más doy la palabra a Emilio, quien va a dirigir esta mesa redonda. Buenos días, don Emilio. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. No sé si se me oye bien. Si se me Perfecto, oye bien. Perfectamente. Bueno, pues nada, siento de veras que tengamos que no podamos estar presencialmente allí con vosotros, pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? Le ganamos la partida al virus con la tecnología y esto pues nos permite poder comunicarnos por medio de otros medios, ¿no? Bueno, gracias a todos los organizadores del Congreso, gracias a ti, Juan Ignacio, por tus palabras de presentación, a don Manuel Bustos, a Tomás Chivato y a don Rafael del Río. Bueno, pues voy a pasar yo a empezar esta mesa redonda hablando de un tema que sinceramente he de confesar que es complicado,
porque es un tema difícil de explicar y también difícil de entender, y ya tengo experiencia porque lo suelo comentar con mis alumnos. Entonces voy a intentar hacer lo que pueda en 20 minutos aproximadamente, es el tiempo que tengo. Voy a ir al grano y luego, si es posible, al final, pues establecemos un debate o un coloquio. Voy a compartir con vosotros un pequeño PowerPoint que he preparado, a ver si me deja hacerlo. Vamos a ver, en principio... Lo estamos viendo, Emilio, se ve perfectamente. Pero lo pongo en grande. Sí, Ahora. mejor. Vale, ¿se ve? Ahora, perfecto. Vale, muy bien. Pues entonces, pues vamos para allá. Bueno, entonces, el título de esta primera ponencia son controversias éticas en torno a las técnicas de fecundación in vitro. Como muchos de vosotros sabréis, las técnicas de fecundación in vitro con transferencia de embriones constituyen una alternativa artificial de reproducción en personas que tienen un problema de fertilidad, ¿no? Por medio de esta técnica, extracorpóreamente en un laboratorio, lo que hacemos es fecundar óvulos por espermatozoides. Luego se forman, como consecuencia de la fecundación, se generan los embriones y los transferimos al útero de la madre, y después ya en el útero pues ya inicia pues el proceso normal de gestación. Bueno, entonces sí que me gustaría, antes de entrar específicamente en las controversias éticas que a mi parecer genera la fecundación in vitro, me gustaría dejar claras las siguientes ideas. Vamos a ver, la primera, a priori, ¿no? que por supuesto que la infertilidad no es una buena noticia para aquellas familias, para aquellas parejas, matrimonios que sueñan con formar una familia y que tienen expectativas de tener hijos. Entonces, vaya por delante, por supuesto, esto siempre lo digo al principio, vaya por delante la máxima comprensión, el máximo apoyo para sobrellevar esta situación que, como digo, es una causa de sufrimiento. Y por otra parte, pues por supuesto, animar a que se intenten resolver médicamente los obstáculos para que se puedan tener hijos de modo natural, porque evidentemente tenerlos de modo natural pues es mejor que tenerlos de modo artificial, es más saludable, tiene muchísimos menos problemas, en fin, evidentemente no tiene costes desde el punto de vista económico, etcétera, ¿no? Luego, por otra parte, que resulta incuestionable, y esto también hay que decirlo a priori, que el deseo general de tener hijos es un deseo loable, positivo, legítimo, natural. Un hijo siempre es una alegría y es mejor tener un hijo que no tenerlo si se quiere tenerlo. Es decir, que esto es bastante obvio, ¿no? Luego, en tercer lugar, que, por supuesto, ante un diagnóstico negativo de fertilidad, hay muchas emociones que están en juego, ¿no? Y esto no lo podemos negar. No lo podemos negar y, por tanto, si existiera alguna posibilidad de resolverlo, pues esto sería un motivo de ilusión y de esperanza. Y luego, por otra parte, el cuarto punto a priori es que un hijo nacido por fecundación in vitro, si después de intentarlo por todos los medios, al final una pareja, una familia, desea acudir a las técnicas de fecundación in vitro, bueno, pues tenemos que saber que en el caso de que consigan tener el hijo, porque digo en el caso porque de momento la efectividad que tienen estas técnicas está en torno al 37, 38, 39%. Por tanto, no es que sea una eficacia muy elevada. Pero en el caso en el que una familia, una pareja, pues consiga tener un hijo por fecundación in vitro, pues es indiscutible que esto es una fuente de alegría incuestionable. Y a ese hijo nacido por fecundación in vitro, pues lógicamente se le va a querer, nadie se plantea si es más digno o menos digno, tiene exactamente la igual dignidad, la misma dignidad que si ha surgido de modo natural. Muy bien. Bueno, dicho esto, a priori, yo me planteo ahora los siguientes interrogantes. Entonces, el primero de ellos, los digo así de modo general y luego intentaré ir resolviéndolos. Partiendo, ¿no?, de este deseo general bueno de querer tener un hijo, la pregunta es, ¿da igual exactamente cómo surja un hijo con tal de que surja y que luego se le respete su dignidad y se le ame? El hecho de que sea legítimo y positivo desear un hijo, ¿esto justifica y hace lícito moralmente cualquier modo de satisfacer ese deseo? ¿Basta con desear tenerlo para que entonces sea éticamente
sea ético el procedimiento que lo origine, es decir, es suficiente con que yo quiera un hijo. Y luego, por último, ¿es digno para el hijo ser el resultado de la satisfacción de un deseo de otras personas? Bien, bueno, de acuerdo con la naturaleza, con las características de quién es el ser humano, de quién es la persona, no es suficiente para el respeto total, para el respeto perfecto de su dignidad, no es suficiente con reconocer su dignidad una vez ha sido generado, una vez ya vive, una vez ya existe, ¿verdad? Sino que precisamente porque toda vida humana es digna, se exige que el origen, la causa, también sea digna. Es decir, que no, por eso, digamos que no vale simplemente con reconocer la alegría o con comprobar la delicadeza que se puede tener una vez ha nacido el hijo. Eso, por supuesto, digamos que se comprende, pero lo que habría que plantearse es si el origen, la causa del hijo por medio de la fecundación in vitro, si también es digno, ¿no? No deberíamos pasar de puntillas sobre la dignidad del origen de la vida humana. Es aquí donde me voy a centrar fundamentalmente a la hora de hacer el análisis ético. La dignidad del origen, la dignidad de la causa. Me parece que no conviene banalizarlo, porque si banalizamos el origen, corremos el riesgo de que luego se banalice la dignidad de las vidas ya existentes, como luego veremos. Bien, para entender mejor estas controversias, me planteaba lo siguiente, ¿no? ¿Qué debería ser un hijo para unos padres? También cuando los padres no pueden tenerlo, también cuando la pareja, el matrimonio, cuando no lo pueden tener de modo natural. ¿Qué debería suponer, qué debería ser exactamente un hijo? Bueno, pues en general, pues muchos están de acuerdo en reconocer y en afirmar que un hijo siempre será un regalo. Un hijo siempre será un don, una dádiva para los padres, ¿no? Motivo por el cual se le felicita a los padres, motivo por el cual también los padres dan las gracias al médico, se felicitan entre ellos, ¿no? El marido y la mujer, de modo recíproco, se felicitan, dan gracias por el regalo recibido. Es decir, que siempre va a ser una sorpresa, una grata sorpresa, ¿no? Tener un hijo. Por otra parte, un hijo siempre será una posibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Pues porque podría no ser. Es decir, que un hijo conforma un esperar algo por parte de los padres que no lo tienen asegurado al 100%. Por eso siempre va a estar en ese modo de posibilidad, ¿no? De hecho, hay muchas veces que, incluso siendo fértiles, pues las parejas, los matrimonios no logran tener el hijo. Bien, luego podemos decir, por tanto, que en contraposición, lo que no debería ser un hijo, pues lo que no debería sería un bien exigible a mi cuerpo, un bien que yo exijo a mi marido, a mi mujer, un bien que reclamo a la sociedad, que pido a la ciencia. Digamos que el hijo no puede convertirse en un bien exigible, tampoco en el resultado de un contrato de compraventa, en una contraprestación por un servicio, un derecho, algo que yo pago, yo hago unos actos, aporto unos gametos y a cambio me tienen que dar lo que yo quiero, ¿no? Sinceramente esto va, como ahora vamos a ver, esto va a ir degradando la dignidad del hijo si lo consideráramos así, ¿no? Ninguna persona es debida a otra como si fuera un bien instrumental sobre el que exijo el derecho de propiedad y de posesión. Es decir, el hijo no puede ser algo que se me debe, no puede ser algo que me tienen que dar. Por supuesto, a mí me pueden deber unas vacaciones, me pueden deber una nómina sin pagar, me pueden deber unas guardias, una cena, pero un hijo nunca puede ser algo debido, no es un bien intercambiable. Por tanto, sería inapropiado e indigno para el hijo que el hijo fuera el resultado de una obligación, de una programación exacta, automática, de un cálculo, de un puro proceso mecánico de juntar dos células, ¿no? Me obligaron a nacer, podría pensar el hijo, ¿no? Tenía que nacer sí o sí. ¿Qué sucede cuando no consideramos al hijo? Y aquí aparece en esta diapositiva.
¿Qué sucede cuando no consideramos al hijo como un don que debería de ser fruto del amor entre los padres? Pues tenemos el riesgo de convertir al hijo en un objeto de deseo satisfecho, en un complemento afectivo, en una solución para una inquietud personal, una inquietud que consiste en que, bueno, pues que tengo que ser madre o me gustaría ser madre, tengo que ser padre como sea. Podría convertirse en un premio que merezco por años de esfuerzo y de sacrificio, un trofeo a mi carrera, un hijo compensación. Podría convertirse el hijo incluso en un medicamento precisamente para curar mi infertilidad. Bien, si el querer tener un hijo cayera bajo este tipo de consideraciones, si cayera bajo este tipo de motivaciones, entonces sí que daría exactamente igual el origen, daría exactamente igual la causa del hijo, si se ha obtenido de modo natural o si se ha obtenido pues, a través de una fecundación de modo artificial, ¿no? Pero claro, este tipo de consideraciones sobre el hijo lo que acaban haciendo es cosificarlo. Estarían degradando la causa, el origen de su vida, de su existencia. Bien, la vida de un hijo vale tanto, porque es una vida humana, que constituye un bien incalculable. Es decir, es un bien en sí mismo. Cada hijo tiene que ser un bien en sí mismo y, por tanto, la bondad de su existencia no puede depender de nada más que de sí mismo. El que sea bueno un hijo, el que sea buena su existencia y uno la quiera, no podemos hacerla depender del deseo. Es tan grande la dignidad de la vida de un hijo que causaríamos una herida si fuera el efecto de la mera satisfacción del deseo de otras personas. Por tanto, no es bueno que exista un hijo simplemente porque sea bueno para mí y por el solo hecho de desearlo y poder satisfacerlo. Un hijo no es digno que yo lo origine para luego al final poder decir, sí, lo conseguí, ya tengo lo que quería, ya tengo lo que deseaba. Siguiendo esta lógica, que yo la denomino la lógica del deseo en el origen del hijo, si seguimos esta lógica del deseo, un hijo una vez nacido bajo estas condiciones, pasado un tiempo en un diálogo imaginario con sus padres, pues le podría preguntar a sus padres lo siguiente. Les podría preguntar, papá, mamá, vosotros, ¿por qué me tuvisteis? ¿Yo por qué nací exactamente? ¿Cuál fue la razón de mi existencia? Entonces, claro, si se ha seguido la lógica del deseo que acabo de explicar, los padres no tendrían más remedio que contestarle. Evidentemente esto es un diálogo imaginario, pero no tendrían más remedio que contestarle, mira, te tuvimos porque te deseábamos. Te tuvimos porque te merecíamos, porque nos venía bien tenerte y porque te deseábamos, hicimos todo lo posible para satisfacer el deseo de tenerte, ¿no? Hasta el punto, en algunos casos, de obligarte a nacer por medio de un técnico en un laboratorio, ¿no? Pero claro, el hijo podría preguntarles a los padres, ¿no? Podría preguntarles, ¿y si no me hubierais deseado? Si no hubiera existido, por ejemplo, esa técnica para poder satisfacer el deseo de tenerme, ¿hubiera sido buena mi existencia? Es decir, esto se lo podría plantear el hijo a los padres. Incluso en el caso de que hubiera fertilidad. Si no me hubierais deseado, si hubiera surgido inesperadamente, ¿hubiera sido buena mi vida en sí misma? ¿Hubiera sido buena mi vida para vosotros? Bueno, con coherencia, probablemente, bueno, pues habría que asegurar que la respuesta no sería más bien negativa. Es decir, el hijo, en este caso, si se ha seguido esta lógica del desear, si se ha seguido la lógica de convertir al hijo en la satisfacción de un deseo, entonces el hijo al final existe porque a los padres les pareció bien que existieras. Existes porque tenías que satisfacer un deseo, tenías que satisfacer una necesidad. Entonces, en ese caso, el hijo ya no se vería como un fin en sí mismo, ya no sería un bien en sí mismo el hijo, sino un medio. Convierto al hijo en un medio precisamente para satisfacer el deseo de tenerlo. Y en este caso, en esta situación, lo que estoy haciendo es instrumentalizar el origen. Por supuesto que esto es compatible absolutamente con que una vez nacido el hijo
dicho de modo coloquial, nos lo comemos a besos, lo queremos con locura, lo adoramos, faltaría más, pero una cosa no quita la otra. Es decir, una cosa no quita que los padres, siguiendo esa lógica del desear, se hayan convertido en productores y dueños de sus hijos. Vamos a ver, si el hijo, si es la satisfacción de un deseo, lo que estoy tratando de sostener es que lo degrado en su origen, de tal modo que este deseo legítimo, positivo del que partíamos, el deseo de esperar un hijo, digamos, lo degrado porque ya no es un esperar sin más, sino que convierto el deseo, precisamente lo convierto en la intención causal de su existencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si no lo deseara, no sería buena la existencia, porque la causa de su existencia y por tanto de su bondad depende exclusivamente de mi desearle y de satisfacer mi deseo. Aquí es donde está, por así decir, donde se incurre en una lógica del deseo que, como estoy comentando, pues pervierte el deseo natural y positivo y lo que hace es cosificar la causa que originó al hijo, ¿no? Al final, tendría que hacerme un hijo para mí mismo, ¿no? El hijo sería producido, sería generado. Insisto, yo creo que ya lo he comentado, pero el hijo dejaría de ser un bien en sí y solo sería un bien si es bueno para mí, si yo lo deseo y si puedo satisfacer el deseo de tenerlo, para lo cual acudiré a lo que haga falta para que me garanticen que me lo van a dar. Bueno, en definitiva, que por la dignidad intrínseca del ser humano, la bondad de la existencia de un hijo siempre hay que reconocerla, aunque no sea deseado en modo alguno, incluso aparezca o no aparezca, surja o no surja. Bien, bueno, y luego, para terminar, quería también comentar dos problemas más que están presentes en la fecundación in vitro y que son dos problemas que se derivan precisamente de esta lógica del deseo desordenada a la que estoy refiriéndome en la exposición. Entonces, un primer problema es lo que se llama la discriminación filial. ¿Qué quiere decir discriminación filial? Pues, dicho de modo muy sintético, como solo deseamos satisfacer el deseo de tener un hijo, ¿qué pasa con las técnicas de fecundación in vitro? Que para aumentar la probabilidad de tener al menos uno, lo que se suele hacer es se transfieren 2 embriones o incluso hasta 3 embriones, que es lo que permite la ley española de reproducción asistida. Entonces, ¿qué hacemos cuando una pareja o un matrimonio, cuando se han transferido hasta 3 embriones y se llegan a implantar los 3? Bueno, pues entonces tenemos un embarazo múltiple. Tenemos un embarazo múltiple con tres embriones que se han implantado correctamente en el útero. Pero claro, los padres han tenido que firmar previamente una cláusula en el contrato, han tenido que firmar una cláusula en la cual indican cuántos hijos realmente quieren tener. Porque claro, si solo desean uno, si solo desean satisfacer uno solo, ¿qué pasa si hay 3? Bueno, entonces se aplica lo que técnicamente se denomina la llamada reducción embrionaria, reducción embriofetal. ¿Y en qué consiste esa reducción? Bueno, pues técnicamente consiste en que hay que provocar la muerte por medio de una inyección abdominal con cloruro potásico. Hay que provocar la muerte de los hijos que no se desean, de los 2 embriones, por ejemplo. Si se han implantado 3 y solo quería satisfacer el deseo de uno, los otros 2 no hay más remedio, técnicamente hablando, que habría que eliminarlos. Claro, pero la pregunta que nos planteamos es, ¿los embriones que se desechan son biológicamente igual de hijos que el que no se desecha y se desea? Pues efectivamente la respuesta es positiva. Biológicamente son igual de hijos, pero como se aplica la lógica del deseo, ¿qué es lo que sucede? Que solo es buena la existencia de uno solo porque solo deseo uno. Claro, si deseara los 3, sería buena la existencia de los 3, pero como solo deseo uno, al final los otros 2 no los quiero. Pero no los quiero porque no los deseaba, ¿no? Bueno, como veis, esto pues constituye una discriminación filial porque, al margen de si pudieran tener o no anomalías, que ahora hablaremos de ese tema, son igualmente y biológicamente hijos de los mismos padres, ¿no? Bueno, y luego por último, otro problema que genera la fecundación in vitro
es la discriminación eugenésica. La lógica del deseo también se va a aplicar a la salud del embrión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solamente es que yo desee satisfacer el deseo de tener uno, solo uno, sino incluimos que yo lo que deseo es uno pero sano. Con lo cual, ¿qué sucedería con aquellos embriones que por medio de un diagnóstico comprobamos que no están sanos? Pues que acabaríamos rechazándolo, pero precisamente por la misma lógica del deseo. Porque yo solo deseo satisfacer el deseo de tener uno y al mismo tiempo lo quiero sano, no lo quiero defectuoso. Solo es buena la existencia de los embriones y solo es buena su dignidad si puedo satisfacer el deseo de tenerlo pero sano. Pero con esta condición lo que hacemos es discriminamos a los que están enfermos, eliminándolos. Bueno, por tanto, vamos a ir acabando. ¿Qué es lo que hace verdaderamente digna la causa? Fíjense que yo insisto en la causa, no en el hecho en sí de que surja la vida y de que viva luego el hijo, sino ¿qué es lo que hace verdaderamente digna el origen de la existencia de la vida? Bueno, pues desde el punto de vista antropológico y ético lo que podemos sostener es que la causa más digna del origen de la vida humana es el amor incondicional de los padres. En este caso, si el hijo en un diálogo imaginario pudiera preguntarle a sus padres, el hijo nacido, si le preguntara a sus padres, papá, mamá, ¿yo por qué nací? ¿Cuál fue exactamente la razón de mi existencia? Claro, los padres que no han seguido la lógica del deseo, lo que podrían contestarle es, pues hijo, tú has nacido porque tu padre y yo nos amábamos. Y como nos amábamos, hicimos las cosas que hacen los que se aman y nos entregamos de un modo tan fuerte, corporalmente también, que el hijo surgió y brotó como consecuencia del amor. No como consecuencia de la satisfacción de un mero deseo, sino como consecuencia del amor incondicional entre los padres. Por tanto, al final, esta incondicionalidad del amor incluye todos los posibles resultados. ¿A qué me refiero? Que como es incondicional, no hay condiciones y, por tanto, asumimos que nazca uno o que no nazca ninguno, que nazcan dos, que nazca uno o que nazcan dos o tres, quedando, digamos, generando mellizos o trillizos. Y por otra parte también asumiríamos, por la incondicionalidad del amor, que nazca alguno, pues que tenga alguna patología, ¿no? Bueno, estoy acabando. Simplemente que en la fecundación in vitro pasan cosas anómalas en relación con la dignidad de la vida humana. No se debería olvidar que el respeto de la dignidad de la vida humana o empieza por el respeto de su propio origen o al final acaba devaluándose y menospreciándose la dignidad de otras vidas humanas. Si los hijos pudieran elegirlo, lo pongo aquí, ¿no?, en esta pantalla, ¿no? ¿Qué elegirían? ¿Ser engendrados como fruto de un amor incondicional? ¿O ser engendrados o ser el producto de la mera satisfacción de un deseo? Bueno, acabo con esta última, simplemente que a veces en la vida hay que renunciar conscientemente y no sin sacrificio a ciertas cosas y a dejar sin satisfacer deseos propios por veneración y por respeto a la vida humana. Pues nada, por mi parte he terminado mi ponencia. Muchas gracias por vuestra atención y podemos pasar a la siguiente ponencia. Vale, Juan Ignacio, ¿quieres que pase y presento a la siguiente ponente? Emilio, adelante. Vale, muy bien. Adelante, adelante. Muy bien. Bueno, pues nada, a continuación, pues nos va a dar su ponencia la profesora Elena Juaristi y digo unas breves palabras sobre ella. Bueno, ella es doctora en Derecho. Emilio, perdona, tienes que dejar de compartir la pantalla. Perdón, vamos a ver. Porque así no vemos a Elena. Exacto. Entonces, a ver. ¿Ahora? Ahora, perfecto. De acuerdo, disculpa, Elena. Nada. Entonces, Elena Juaristi es doctora en Derecho
Es profesora de Derecho Administrativo aquí en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Ha recibido varios premios aquí en el CEU a la mejor labor de investigación, mejor labor docente, y está investigando desde hace ya un tiempo cuestiones sobre la protección de los niños en conflictos armados, la conciliación familiar y laboral, el interés superior del niño, y también desde hace un tiempo pues, se ha iniciado la investigación de la atención a las madres gestantes que reciben diagnósticos adversos de sus hijos durante la gestación. Y también pues ha estudiado y ha investigado un poco pues, los conflictos, los problemas éticos que generan, que pueden plantear los diagnósticos prenatales, sobre todo cuando pues, hay que comunicar pues, un diagnóstico adverso. Y precisamente sobre este tema, que es digamos, el título también del capítulo del libro que hemos publicado, pues sobre este tema es sobre el que nos va a hablar. Así que, Elena, muchas gracias por tu participación en este congreso y te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Emilio. En primer lugar, quería agradecer a Emilio García y a toda la organización, bueno, pues esta invitación y que, bueno, pues que acepto gustosamente. Voy a compartir... A ver. Un segundo. ¿Se está viendo? Ahora. Ahora se ve pantalla completa, ¿no? Entiendo. Sí, Elena. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias. Nada, ante todo y con carácter previo, bueno, pues remarcar esta puntualización que ha realizado Emilio, ¿no? De este carácter incipiente. Me estoy adentrando, ¿no? en esta materia, pero es verdad que creo que es fundamental. Planteaba así el título en el capítulo, haciendo referencia a si es posible dar una respuesta médica diferente a la que se está dando hoy en día, con carácter general, frente a un diagnóstico prenatal adverso. Como remarcaba, lo que se pretendía en este capítulo y en esta presentación es provocar la reflexión, es acercar al público al acto médico del diagnóstico prenatal y concretamente a la finalidad del mismo, así como a las consecuencias jurídicas y éticas que de este se derivan, ¿no? Como, bueno, nos detendremos concretamente en el diagnóstico prenatal adverso, es decir, aquel que, bueno, pues que se comunica a la madre gestante, a los padres que el bebé presenta anomalías, patologías genéticas, congénitas, y ese, bueno, pues vamos a ver cuál es la finalidad de este acto médico. Y por supuesto también quisiera remarcar que, bueno, pues que estas líneas no se han redactado en absoluto desde el juicio, sino desde llamar la atención, juicio a las familias me refiero, sobre este sistema sanitario que de manera silenciosa impone su criterio, ¿no? Y muchas veces pues, nos arrolla y nos arrebata la libertad y desprotege a muchas madres y niños, ¿no? Y entonces es provocar un poco la reflexión al respecto, ¿no? Sobre cómo, bueno, pues sobre cómo se están llevando ahora las cosas en relación con este acto médico. Bien, en primer lugar, la definición que se da del diagnóstico prenatal, como la tenemos a continuación, es aquel conjunto de acciones médicas dirigidas a detectar inútero o intraútero cualquier anomalía congénita en el feto, así como su posible prevención y tratamiento. Concretamente me voy a centrar en el cribado prenatal, en el screening que se lleva a cabo a la madre gestante entre la semana 11 y 13 de gestación, normalmente en la semana 12, que tiene por finalidad determinar la probabilidad de que tiene ese feto de padecer anomalías. Y repito que estamos hablando de probabilidad, es decir, es un combinado este cribado tanto de analítica de sangre como pruebas ecográficas y determinan estadísticamente la probabilidad que tendría ese feto de padecer algún tipo de anomalía, pero no es definitivo. En aquellos casos en los que arroje o sugiera una probabilidad alta, lo que se le ofrece a la madre en el sistema sanitario es la confirmación del diagnóstico. A día de hoy, bueno, pues la confirmación de ese diagnóstico entraña también riesgos, como es, bueno, pues la pérdida fetal en el 1% de los casos, así como el 10% de falsos positivos. Ello daría lugar a abortos de fetos que realmente no están padeciendo ninguna patología, lo cual, bueno, pues
todavía entrañaría un daño moral a la madre más grave si cabe, ¿no? Estas técnicas invasivas, bueno, pues se realizan a través de amniocentesis, biopsia corial, etc. En cuanto a la finalidad que persigue el diagnóstico prenatal, el previo, perdón, vuelvo hacia atrás, el no invasivo, de acuerdo, que es el cribado prenatal, pues su realización persigue una finalidad a priori terapéutica y de prevención, es decir, la intención y así, bueno, pues aparece en todos la doctrina y justificación es tratar de evitar y tratar de iniciar aquellos tratamientos cuanto antes, incluso intraútero, para poder paliar, bueno, pues aquella anomalía que se ha detectado que padece el feto. Sin embargo, y así son conocedores los médicos, esto en muchas ocasiones no es posible, puesto que hay muchas patologías, muchas anomalías que carecen de tratamiento, carecen de prevención y en esta finalidad no se cumple, ¿no? Con lo cual, a día de hoy, bueno, pues la finalidad última es la de proporcionar, o en la mayoría de los casos, es la de proporcionar tranquilidad a la madre mediante la obtención de unos resultados favorables y en caso contrario, es decir, en caso de que no se obtengan estos resultados favorables, terminar con la gestación del feto. De hecho, no sé si se ve correctamente, pero bueno, he hecho un pantallazo al documento de consentimiento informado de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que firma cualquier madre gestante, tanto en la semana 12 como en la semana 20, cuando se va a someter a este cribado combinado. Entonces, si leemos lo que está subrayado en amarillo, dice que el objetivo final es conocer la integridad cromosómica de mi hijo y, de no ser así, permitirme acogerme a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo claramente que la finalidad es, en caso de detectar algún tipo de anomalía en el feto, que la madre pueda acogerse bueno, pues a la finalización del embarazo. Este supuesto proceso médico, hablo de supuesto porque no se puede hablar de acto médico en sí mismo, porque bueno, pues la finalidad es contraria al acto médico, trata de normalizar la relación que existe entre el cribado prenatal, que se practica en esta semana 12, y la finalización de la gestación, como respuesta al diagnóstico de anormalidad. Esta situación y esta normalización ya ponía el foco el Comité de Bioética de España en el informe de 2015, donde decía lo siguiente, decía: muchos ginecólogos se mueven en un contexto en el que parecen inseparables y equivalentes el uso del diagnóstico prenatal con fines terapéuticos o abortivos, con una tendencia creciente hacia esta última opción. Es decir, aparecen como finalidades equiparables, ¿no? Es decir, el diagnóstico prenatal se lleva a cabo con independencia de que la finalidad sea terapéutica o abortiva. Es más, en la mayoría de los casos la finalidad es la abortiva, es decir, conocer si el feto padece alguna anomalía y, en su caso, bueno, pues ofrecer a la madre esta posibilidad. Por eso, bueno, pues en la mayoría de los casos se está presentando el aborto como principal opción. Esto ha tenido como consecuencia que en los últimos años se haya bueno, experimentado un ascenso de los abortos de niños con síndrome de Down. Ha llevado a cabo el descenso de nacimientos. Se ve muy mal la noticia, ¿no? La verdad es que no sé por qué. En la actualidad están naciendo anualmente en España 150 niños con síndrome de Down, cuando hace, bueno, pues 40 años nacían 300.000. Aparece también aquí, perdón, como en muchas ocasiones aparece un testimonio en la parte superior de la pantalla donde, bueno, pues narra que le ofrecieron 15 veces abortar a su bebé que padecía bueno, pues esta anomalía genética, ¿no? Y es la situación que se está dando a día de hoy en nuestro sistema sanitario. Esto hace poner en entredicho el concepto de persona, su dignidad, así como la dignidad de las personas que tienen alguna discapacidad como sujetos de pleno derecho. Este sistema no tiene en cuenta el estatuto jurídico y moral del nasciturus y, por otra parte, también entiende la discapacidad como un daño. Entiende la discapacidad como un daño a ese hijo, a esos padres, a la sociedad, un daño que debe ser evitado
Y nos encontramos en una sociedad, como dice Vilarroch, totalmente hedonista, que trata de evitar el sufrimiento a cualquier costa, que el sufrimiento carece de sentido, y entonces, bueno, pues pone en contradicción o pone en entredicho todo esto, ¿no? La dignidad en sí misma de la persona, padezca una discapacidad o no, puesto que la dignidad no se apoya sobre nuestras capacidades, ¿no? y cualidades, sino en el mero hecho de ser persona, ¿no? Bien, esto también entra en contradicción, o podemos encontrar distintas contradicciones con la protección que se proclama y la dignidad y la autonomía que se proclama de las personas con discapacidad en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ¿no? Por una parte, bueno, pues entramos en esta dicotomía como el feto, ¿no? Es decir, si antes de nacer esta discapacidad es susceptible tiene, bueno, pues justifica un aborto, sin embargo, cuando esa persona ya ha nacido, entonces sí que la protegemos, sí que proclamamos su autonomía, su dignidad, es decir, es un poco bueno, pues un sinsentido. También entra en contradicción esta protección de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual queda prohibido el aborto eugenésico por causa de discapacidad, con la recomendación generalizada de cribado, ¿no? Es decir, el hecho de que en la actualidad se recomiende, ¿no? y se dé por hecho a todas las madres que se sometan a este cribado prenatal, pues entra en contradicción con esta protección, y más aún en aquellos casos en los que se detectan son anomalías que no tienen tratamiento y prevención. Bien, en tercer lugar, también entra en contradicción con algunos supuestos, concretamente los previstos en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2010 de interrupción voluntaria del embarazo, en los cuales lo que se realiza es se amplía el plazo previsto por la ley para poder interrumpir el embarazo, para poder abortar. Es decir, el plazo general es de 14 semanas en la legislación vigente, y lo que se realiza es concretamente lo que dice el artículo, es que este plazo se ampliará hasta las 22 semanas de gestación cuando exista riesgo de graves anomalías en el feto. Y se elimina todo plazo, es decir, se podrá abortar en cualquier momento cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. Debemos poner también el foco en este último inciso que se caracteriza por su excesiva indeterminación. En derecho, bueno, pues los conceptos jurídicos indeterminados, y cuando una norma es muy general, lo que permite y facilita es una aplicación muy laxa, ¿de acuerdo? Es decir, da lugar a que cualquier supuesto entre ahí, y a una aplicación, bueno, pues muy extensiva de esta posibilidad de abortar. En el fondo, lo que se está diciendo es que la discapacidad justifica el aborto, ¿no? Se está dando por hecho que esta vida tiene un menor valor, que tiene una menor dignidad, y como decía antes, nada más lejos de la realidad, ¿no? Estamos ante un supuesto totalmente discriminatorio por causa de discapacidad y ante una premisa absolutamente falsa, puesto que toda persona, bueno, pues tiene la misma dignidad por el mero hecho de ser persona. Bien, a continuación lo que se planteaba en este capítulo era la posibilidad de ofrecer a la madre gestante, a los padres, una respuesta diferente frente a este momento del diagnóstico prenatal, y concretamente del diagnóstico prenatal de carácter adverso. La comunicación de este diagnóstico, y más cuando, bueno, pues, los resultados que está ofreciendo es que el bebé tendrá algún tipo de patología, de anomalía, es un momento de gran complejidad, una cuestión especialmente sensible, ¿no? En ese momento, la madre gestante, los padres se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad frente a una noticia, bueno, pues que no esperaban. Por ello, tanto la información que les faciliten los facultativos o el facultativo y el modo de realizarlo va a ser determinante para la decisión que ellos finalmente adopten. Es decir, bueno, como en la foto que he puesto, se les abre dos caminos: continuar o no continuar con el embarazo, y esa respuesta de ese médico que les atienda va a ser fundamental. Bien, lo que planteamos aquí es la posibilidad de ofrecer una respuesta diferente, es decir, una respuesta que necesariamente ha de ser completa, ha de ser objetiva, y también se ha de informar a la paciente, en este caso a la madre gestante, de su derecho a no saber, incluso de no someterse a las pruebas.
la respuesta ha de ser completa. ¿Qué queremos decir con completa? Se ha de informar no solo de las anomalías, patologías, limitaciones que padecerá el niño, ¿no? Que normalmente se dan de manera muy detallada, sino que también hay que detenerse en todo aquel proceso que se abre a continuación, ¿no? En el caso de continuar con el embarazo, es decir, se ha de informar a la madre de los posibles cuidados que ella recibirá, de los cuidados paliativos neonatales, de las posibles intervenciones quirúrgicas, acompañamiento que podrá tener ese niño en el caso de nacer. Y sea de los servicios, ayudas sociales, etcétera, asociaciones, entidades que existen, que se encargan y ocupan de la discapacidad que probablemente padecerá ese menor cuando nazca. Y en definitiva, presentar esta posibilidad como una posibilidad real, como una posibilidad en la que va a existir un acompañamiento profesional y arrojar luz a la misma. Porque en muchas ocasiones los testimonios de estas familias es que presentan la opción de continuar el embarazo como un solos ante el peligro, ¿no? Es decir, bueno, pues si usted elige esto, usted queda solo, el sistema no le va a acompañar. Y presentar esta alternativa de esta manera, llena de oscuridad, de obstáculos, pues condiciona inevitablemente la decisión a adoptar. También por eso es necesario ofrecer certidumbre, ¿no? Ofrecer esa posibilidad como algo real y como un proceso acompañado por profesionales. También para ofrecer esta respuesta más completa se recomienda un tratamiento holístico de la paciente, de la madre gestante, es decir, que sea seguida tanto por especialistas de ginecología, de genética, especialistas en la patología detectada al feto, lo cual, bueno, pues puede garantizar una mejor respuesta a esta situación y una información mucho más completa para los padres. Y en último lugar, no debemos perder de vista el feto en gestación como sujeto, como paciente. De hecho, la medicina perinatal pone y habla del feto como un sujeto, como un paciente en una situación de especial vulnerabilidad, que también, bueno, pues debe ser, por supuesto, objeto de protección y objeto de diagnóstico. Bien, a continuación, la respuesta médica debe ser objetiva, es decir, el facultativo no debe realizar y formular o facilitar esta información desde sus convicciones, desde su forma de pensar, creencias, ideología, sino simplemente ha de dar esta información de manera objetiva y de manera completa, como decíamos. También ha de intentar evitar practicar una medicina defensiva, con la finalidad de no incurrir en responsabilidades, muchas veces para que se preste un adecuado consentimiento informado y que luego no se lleven a cabo contra el facultativo reclamaciones. Lo que hace normalmente los facultativos es, bueno, pues detallar mucho esos aspectos negativos y no detenerse en las alternativas que existen. Es necesario esto, ¿no? La objetividad y la respuesta completa para que se pueda dar realmente un consentimiento informado, consciente y válido. Es decir, si estamos ante una información sesgada, incompleta y tendenciosa, bueno, pues debería invalidar ese consentimiento. Por último, hacer referencia al derecho a no saber, que aparece recogido en el artículo 4.1 de la Ley de Autonomía de la Voluntad del Paciente, la Ley 41/2002, porque así está reconocido en ejercicio de esta autonomía de la voluntad del paciente, ¿no? El derecho a no conocer esos resultados, puesto que los padres, con independencia de los mismos, quieren acoger a ese niño. De hecho, esto lo entronco con una aserción clásica que decía que busca solo si existen posibilidades de tratamiento. Con lo cual, esto nos lleva a reflexionar que si las anomalías que pueden ser detectadas en estos cribados no pueden ser prevenidas ni tampoco pueden ser tratadas, hasta qué punto bueno, pues tiene sentido el buscarlas, ¿no? Es decir, si
los padres van a coger a este niño de todas formas, bueno, pues quizá no tiene sentido, ¿no? El detectar estas anomalías. Y esto a su vez, y lo dejo ya como, bueno, reflexión final, se está generalizando mucho y ya se está instaurando en el sistema sanitario español las técnicas prenatales no invasivas, ¿no? Esta analítica en sangre que analiza el ADN y ofrece, bueno, pues resultados muchísimo más amplios y más ciertos que los que se obtenían hasta ahora a través del cribado prenatal que comentábamos. Entonces, la duda que ahora se presenta es que esto puede conllevar serias consecuencias en términos de selección de nacimientos, es decir, bueno, esta prueba va a dar muchísima información y con muchísima mayor certeza que la anterior, y puede dar lugar a esto, ¿no? a una selección de nacimientos que supera lo que es una simple herramienta diagnóstica. Yo dejo aquí la reflexión para el público de cuál es la finalidad, ¿no? Y hasta qué punto, bueno, pues nos erigimos en dueños del bien y del mal, en dueños de la vida y hasta qué punto el sistema puede arrebatarnos la libertad, ¿no? Como individuos y como sociedad. Y sin más, pues nada, agradecer nuevamente la posibilidad de participar en este congreso y cedo la palabra a Emilio García, el moderador. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Elena. No sé si se me oye. Sí, voy a intentar dejar de compartir, Emilio, perdón. Muy bien, perfecto. Ya está, ya está. De acuerdo. Pues nada, sin más dilación vamos a pasar a la última ponencia de esta mesa redonda y cuando finalice, pues ya pasamos al turno de preguntas o el debate que se quiera establecer. Bueno, pues ahora a continuación tenemos con nosotros a Lucía Gómez Tatay, que es profesora de bioética, ha sido profesora de bioética en la Universidad CEU Cardenal Herrera, ahora está trabajando en la Universidad Católica de Valencia como profesora de bioética, es doctora en bioética y licenciada en biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia. Lleva ya varios años investigando en cuestiones referentes a la biología sintética. Y también desde hace ya varios años está publicando e investigando cuestiones referentes a los conflictos éticos que genera la manipulación de los embriones humanos y en especial las modernas técnicas del CRISPR. Entonces, por otra parte, este último punto es el que constituye el capítulo del libro que hemos publicado. Y nada más, Lucía, te paso la palabra y adelante cuando quieras. ¿No te oímos? Tienes que... ¿Ahora me escucháis? Muy bien. Vale. Okay. Comparto la pantalla y me decís Muy bien. si la podéis ver. A ver. ¿La estáis viendo? Sí, la vemos, maximízala. La tengo maximizada. Sí, ahora, perfecto. Vale, genial. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Voy a intentar explicar esto de una forma sencilla porque es verdad que es un aspecto un poco técnico, pero bueno, yo me voy a centrar en la ética y voy a pasar la parte técnica simplemente para que todos podamos saber de qué estamos hablando. ¿Vale? Como decía Emilio, yo voy a hablar de la aplicación de las técnicas CRISPR en la manipulación de embriones, pero sí que quería recalcar que las técnicas CRISPR se utilizan para muchísimas otras cosas, ¿no? Lo digo por la gente que no conozca qué es esto de la edición genética con CRISPR, que no limite su juicio ético de estas técnicas a lo que yo voy a hablar aquí, porque realmente se utilizan para muchísimas otras cosas. Se están desarrollando terapias
que no se aplican sobre embriones, sino sobre seres humanos ya nacidos. Se están desarrollando también intervenciones genéticas en plantas, en animales y bueno, pues como digo, se utilizan para muchas otras cosas. Bueno, este es el índice que voy a seguir. Simplemente voy a explicar rápidamente qué es la edición genética, en concreto CRISPR, porque hay otras técnicas, pero CRISPR es la que más se ha impuesto, su aplicación en el ser humano y ya pasaré a los aspectos éticos y las conclusiones. Bueno, pues la técnica de edición genética CRISPR, su gran particularidad respecto a otras técnicas que permiten generar modificaciones en el genoma, sería que puede dirigirse a sitios concretos del genoma, al sitio que se quiera, ¿no? Que se desee llegar. Esto no siempre ha sido tan fácil y que además se puede hacer de una forma sencilla, relativamente barata y esto es gracias a una guía de ARN que permite llevar la herramienta al sitio del ADN donde se quiere llegar, como veis aquí en esta imagen. Alguien tiene el micrófono abierto y lo estoy oyendo. Bueno, la idea de la técnica es, si hubiera una patología en el genoma, poder ir a ese punto del genoma que está dañado, cortarlo y arreglarlo. ¿Vale? Esa es la idea. Para eso, la célula, cuando el genoma que contiene la célula se rompe, la célula tiene varios mecanismos para arreglarlo. En esta imagen aparecen los dos principales. Uno consistiría en que la célula añade unas cuantas letras al genoma o quita unas cuantas letras y lo vuelve a pegar. Eso es lo que se llama unión de extremos no homólogos, NHEJ por sus siglas en inglés. Esto lo explico porque tiene una implicación a la hora de valorar la seguridad de la técnica. Y luego la otra posibilidad, que también es un mecanismo celular normal, pero bastante menos común que el que acabo de explicar, la otra posibilidad es la reparación dirigida por homología, en la que la célula, en lugar de hacer algún cambio aleatorio y volver a pegar ese ADN roto, en lugar de eso copia una secuencia concreta. Entonces, lo ideal pensando en una terapia génica normalmente sería la reparación dirigida por homología, ¿no? Yo tengo un gen dañado y lo que quiero es borrarlo y reescribir la secuencia correcta. Eso es lo ideal. Pero es verdad que es lo más difícil porque, como decía, la célula tiende a realizar más el otro mecanismo. ¿Y qué pasa? Que entonces yo sí que puedo con el otro mecanismo inactivar un gen que me está dando un problema. Sí que lo puedo borrar, digamos, entre comillas, pero no puedo reescribir la secuencia correcta. Entonces yo lo único que puedo conseguir ahí es inactivar un gen, no conseguir el gen correcto. Eso sí que tiene cierta utilidad. Hay algunas enfermedades que podría llegar a valer con inactivar un gen, pero hay muchas otras en las que necesitaría reescribir la secuencia para tener el gen correcto. Y bueno, en la aplicación de esta herramienta en el ser humano es muy importante desde el punto de vista de la bioética el poder, voy a minimizar esto un momento, el poder distinguir dos áreas de aplicación, que son la edición genética somática y la edición genética germinal. Yo en esta presentación me voy a centrar en la línea naranja, en la edición genética germinal, que es la que se aplica la manipulación genética sobre embriones. La edición genética somática sería ya pues en el ser, no tiene por qué ser un ser humano adulto, puede ser un niño, puede ser un bebé, incluso la edición genética in útero se consideraría somática, ¿vale? Esto también es muy interesante desde el punto de vista bioético también, pero hoy por el tiempo vamos a centrarnos en la edición genética en embriones. La edición genética germinal no solo es la que se aplica en embrión temprano,
sino también la que se aplica en los gametos, en los ovocitos y espermatozoides. Pero es verdad que las pocas aplicaciones publicadas sobre el ser humano lo hacen sobre embriones y no sobre gametos. Y una particularidad muy importante de la edición genética germinal frente a la somática es que en la edición genética germinal los cambios van a pasar a las próximas generaciones, porque va a afectar a la línea germinal de ese individuo también, no solo al resto de sus células, sino a su línea germinal, de manera que cuando se reproduzca, el cambio que haya sucedido en su genoma pasará a sus hijos y a sus nietos y así sucesivamente. Esto podría verse como algo positivo si todo fuera bien y si no hubiera riesgos, pero como ahora explicaré, los riesgos son muchos y graves, y entonces pensar que si algo sale mal pasará de generación en generación es un problema más que un beneficio. Bueno, la modificación germinal en humanos sí que quiero recalcar que viene haciéndose desde hace relativamente poco. Hasta hace poco había un consenso internacional de no hacer esto, porque las técnicas disponibles hasta hace muy poco no eran seguras. Actualmente tampoco lo son, pero es verdad que el desarrollo de CRISPR ha dado una nueva esperanza a que en el futuro esto sí que pueda ser una realidad, ¿no? Y entonces ha hecho cambiar esta perspectiva y este consenso de no tocar la línea germinal humana. De manera que fue en 2015 cuando por primera vez se publica un artículo en el que investigadores aplican una herramienta de modificación genética sobre embriones humanos. Es verdad que esos embriones posteriormente fueron destruidos, no se implantaron en ninguna mujer. Hasta en ese paso sí que hay consenso todavía de no implantar embriones modificados en mujeres, porque como digo, los riesgos son muy elevados, pero se abrió la puerta a investigar en esto, ¿no? Y a aplicar la edición genética en embriones. Posteriormente, bueno, se han ido publicando más artículos en esta línea, empezaron en China, empezaron utilizando un poco para cubrirse las espaldas éticamente, empezaron utilizando embriones tripronucleares, que son embriones que son humanos, pero que no tienen viabilidad, ¿no? Solo pueden vivir un cierto tiempo por una serie de problemas biológicos y se sabe que no son viables, ¿no? Que sí o sí en un momento dado su vida se va a detener. Y bueno, en 2018 hubo un grupo de científicos liderados por He Jiankui en China que se saltaron ese consenso que digo que todavía prevalece de no implantar embriones genéticamente modificados en mujeres. Y este grupo de científicos sí que ya se ha comentado previamente en la ponencia inaugural, implantaron varios embriones en mujeres en China, modificados para hacerlos resistentes al virus del SIDA, ¿no? Esto, bueno, como ya se ha explicado antes, tuvo una repercusión mediática increíble, fue muy criticado, el científico responsable fue encarcelado, después de estar un tiempo desaparecido y bueno, la verdad es que en general nadie está de acuerdo con que esto se lleve a cabo. Donde está hoy el debate es en si se debe investigar o no con los embriones humanos, la utilidad que esto puede tener y si en el futuro puede llegar a ser aceptable aplicaciones que sí que impliquen el dar lugar a nacimientos de niños que han sido modificados genéticamente en su estado embrionario temprano. Y pasando ya a los aspectos éticos, hay muchísimos aspectos que se pueden tratar en relación con esto. Yo voy a mencionar un poco los más relevantes, ¿no? Entonces, en primer lugar están los riesgos, que voy a centrarme ahora enseguida un poquito más. La destrucción de embriones humanos que implica todo el desarrollo de estas técnicas. La asignación de recursos que plantea
un serio interrogante. Ahora mismo explicaré por qué, sobre todo por las pocas personas que realmente se podrían beneficiar de todo esto. Después, los niños de diseño, la mejora genética. Claro, el abrir la puerta a la terapia genética germinal implica que el siguiente paso puede ser las aplicaciones de mejora. Luego comentaré un poco más sobre esto. Y luego también se puede comentar como entre los más relevantes la vulneración del consentimiento informado. Por supuesto, el embrión es incapaz de darlo, pero sabemos que actualmente es normal que unos padres decidan por sus hijos, ¿no? Los hijos pequeños no tienen capacidad para dar un consentimiento informado. Pero este caso es muy particular, porque aquí serían dos padres los que estarían decidiendo no solo por sus hijos, sino también por sus nietos y por todas las generaciones futuras, ¿no? Y luego las desigualdades sociales, que aquí también podríamos estar hablando mucho tiempo, pero no, en esta parte no voy a entrar. Simplemente pues mencionar esto, que podría llegar a dar lugar a niveles genéticos superiores e inferiores en una misma sociedad, o también pensando en distintos países del mundo, que la imperfección genética sería una elección, que entonces podría dar lugar a pensar que los padres que no decidan manipular genéticamente a sus embriones fueran irresponsables, como ya se está viendo que se piensa algunas veces de los padres que deciden no abortar a los niños con síndrome de Down, por ejemplo. Y bueno, también simplemente por la accesibilidad a las técnicas, o sea, desde luego que esto no podría ser accesible a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues comentando un poco los riesgos, como esto es muy técnico, lo voy a pasar por encima. Sí que quiero recalcar que este aspecto ético es quizás el único en el que todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? Es el más empírico, que se basa meramente en datos científicos, ¿no? Que está comprobado que muchas veces la herramienta CRISPR no va al punto del genoma donde queremos. Eso se está intentando pulir, pero todavía no se ha conseguido. Hay muchos escapes de la técnica. Tú quieres que CRISPR vaya a un punto y lo corrija, y a veces va a ese punto y también va a otros, ¿no? O no va a ese punto y solo va a otros. Eso se denomina mutaciones off-target y pueden ser muy peligrosas. Pueden tocar un gen y al final agravar el estado de salud de ese embrión que tenía un problema genético y puede acabar teniendo bastantes más problemas genéticos. Luego un problema que ha ido descubriéndose después y que quizás sea hasta más grave que las mutaciones off-target son las mutaciones on-target, que significa que cuando el sistema sí que actúa en el punto deseado del genoma, pero no genera el cambio deseado, sino que genera otro cambio. Por ejemplo, se ha visto que muchas veces elimina grandes porciones de genoma en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, eso también es gravísimo. Incluso trozos de cromosoma se ha llegado a ver que se pierden. Después está el mosaicismo, que es un gran problema, y es que igual en algunas células del embrión todo acaba bien, pero en muchas otras no. Y mosaicismo significa que en un mismo individuo, ahora pensemos en un embrión, distintas células tienen una distinta, al final un genoma diferente, porque han ido ocurriendo cambios distintos en cada una, ¿no? Y el problema es que eso no se puede detectar por diagnóstico genético preimplantacional. Entonces, nunca sería posible asegurar, si el embrión está in vitro y se modifica genéticamente, nunca será posible asegurar a unos padres que el embrión que se transfiere, todas sus células son correctas. Porque para transferir un embrión solo se pueden analizar alguna de sus células. Y si el embrión es un mosaico, el hecho de analizar alguna de sus células no te asegura que el resto estén bien, ¿no? Entonces ese es un problema
gravísimo de seguridad. Y luego la baja eficiencia de la reparación dirigida por homología. Lo que comentaba antes de que la célula tiende a hacer pequeños arreglos de cambios aleatorios y pegar la molécula de ADN, lo cual pues también no solucionaría la mayoría de los problemas genéticos que se querrían abordar. Bueno, aquí tenemos, como digo, esto no hay discusión, es una cuestión meramente empírica. Aquí vemos pues, una investigadora de Reino Unido en conclusiones de un trabajo reciente pues, diciendo eso, que se necesita una mayor investigación para evaluar la seguridad, ¿no?, de las técnicas. Lo mismo las cumbres internacionales que ha habido al respecto coinciden en lo mismo, que la seguridad todavía no es suficiente, pero la posición de la comunidad científica en general es apoyar los ensayos, ¿no? Sabemos que la posición que compartimos en este congreso no es la generalizada, ¿no?, sobre la dignidad humana desde la concepción. Y bueno, pues la realidad es que los informes más importantes a nivel internacional apoyan la investigación con embriones para que en el futuro esto sí que pueda llegar a ser una realidad en la clínica. Bueno, respecto a la destrucción de embriones humanos, hay que pensar que no solo en la aplicación de las técnicas que actualmente van asociadas a la fecundación in vitro, porque el procedimiento se realiza sobre embriones in vitro, pero no solo en esa futura aplicación, sino en todas las investigaciones que ya se están llevando a cabo, se están destruyendo de cientos a miles de embriones humanos, ¿no? Aquí tenemos un conteo de los embriones que aparecen en los resultados de las primeras investigaciones publicadas, ¿no? Y estos son solo los que aparecen en los resultados. Por supuesto, cada investigación implica mucho más de lo que al final aparece como resultados, ¿no? Entonces, para que os podáis hacer una idea de que cada una de estas investigaciones implica por lo menos 100 embriones, por lo menos, cada una. Y suelen ser bastantes más, ¿no? Algunos han venido utilizando embriones, como decía, no viables. Para algunos esto puede ser una justificación. Yo, como digo, eso no implica que no sean embriones de la especie humana, ¿no? Y al final el tema de la viabilidad a mí no me parece un argumento, ¿no? Al final ninguno somos viables, ¿no? Todos algún día vamos a dejar de estar aquí. Bueno, en cuanto a la cuestión de la asignación de recursos, se publicó un informe, que estaba este informe de la Academia Nacional de Medicinas y Ciencias. Uy, perdón, que me había puesto para el tiempo. Ahora no se ha apagado. En este informe hacen un cálculo, intentan dar un número de cuánta gente podría beneficiarse de estas técnicas. Realmente es muy difícil de calcular, ¿no? Pero ellos intentan ver, bueno, pues si en Estados Unidos tenemos tantos hombres que padecen esta enfermedad genética, tantas mujeres que padecen la enfermedad genética, intentan hacer un cálculo de cuánta gente realmente podría estar interesada en utilizar estas técnicas. Tendría que ser gente que fueran parejas, que el 100% de su descendencia sí o sí fuera a heredar la enfermedad genética. Eso es rarísimo. ¿Por qué? Porque normalmente es una cuestión de probabilidad, ¿no? Dependiendo del caso, pues puede ser que haya un 50% de probabilidad de que la descendencia herede la enfermedad, o un 25%, o un 75%. Pero que el 100% vaya a heredar la enfermedad solo se da en algunos casos que están aquí, no hace falta que ahora entremos en ellos. Y el cálculo que ellos hacen es que para cada gen grave,
¿no?, que podría ser susceptible de utilizarse las técnicas, las parejas que podrían beneficiarse sería de 4 a 8 por 10 a la menos 8%. O sea, un número bajísimo, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Porque teniendo en cuenta que estas técnicas necesitan hoy por hoy de ir unidas a una fecundación in vitro, y las fecundaciones in vitro hoy por hoy, si hay alguna sospecha de problema genético, van unidas a diagnóstico genético preimplantacional, pues entonces siempre habría alguna probabilidad de que por fecundación in vitro, como se obtienen varios embriones, como se ha explicado antes, alguno no tuviera la enfermedad. Entonces no haría falta aplicar la técnica, ¿no? Y este es el principal motivo por el que muchos detractores de la técnica, que realmente están en contra de las técnicas no por proteger al embrión humano, sino porque piensan que su utilidad es casi nula, ¿no? Estando ya el diagnóstico genético preimplantacional, ¿para qué va a haber que modificar el genoma si ya van a poder elegir embriones que no tengan la enfermedad? También habría que pensar que en el caso de enfermedades graves, esas personas no llegarían a la edad adulta al momento de plantearse tener hijos en un estado de salud como para plantearse ser padres. Entonces, como digo, sería muy poca gente la que podría beneficiarse de esto, y en cambio implicaría un gasto tremendo de regulación, de establecer unas regulaciones a nivel mundial que no existen hoy por hoy y que se plantean muy difíciles, de investigar y destruir embriones, como digo, miles, y por eso ni siquiera desde el utilitarismo parece que pueda llegar a defenderse estas técnicas. Luego, otra cuestión es la de los niños de diseño. Esto no es ciencia ficción, o sea, en el momento que se abre la puerta a la modificación genética germinal terapéutica, se está abriendo también a la mejora. De hecho, el caso que ha ocurrido en China de las gemelas que nacieron, que posteriormente nació algún otro niño, eso era una mejora, no era una terapia. Bueno, era un intento de mejora, realmente empeoró la salud de esas niñas, por lo que se sabe, ¿no? Porque la técnica aún no está preparada. Pero la intención era de mejora, porque esos embriones no tenían ningún problema. Eran embriones perfectamente sanos a los que se les intentó modificar un gen con una intención de mejora. O sea que esto de los niños de diseño, realmente el límite es porque todavía no conocemos mucho sobre cómo los genes se relacionan con el fenotipo para muchas características, ¿no? Y muchas veces no es tan sencillo como un gen, una característica, sino que hay muchos genes relacionados y luego están también, por supuesto, los factores ambientales, y bueno, pues, esto también nos limita, ¿no? Bueno, hay muchos marcos éticos desde los que se puede abordar toda esta discusión. Como digo, ni siquiera desde el utilitarismo es tan fácilmente defensible. Aquí traigo una referencia de 2018 que hace una revisión sistemática de razones dadas en la literatura en bioética sobre la modificación genética germinal, y encuentra 169 razones, de las cuales 90 son razones a favor y 79 en contra. Pero bueno, esto no es una cuestión de números, de si hay más razones a favor estaremos a favor y si hay más razones en contra estaremos en contra, ¿no? Aquí también hay que ver cada razón, ¿no? Y el peso que tiene, la importancia que tiene. Pero bueno, es una referencia interesante para dar una imagen del debate al respecto. Yo, desde mi punto de vista, aquí traigo las conclusiones a continuación que presentaré, están basadas en el personalismo, en concreto en la propuesta de Helios Grecia, que da unos principios de fácil aplicación, da los más conocidos para la práctica clínica habitual, y luego tiene otros
derivados de estos primeros para la ingeniería genética, ¿no? Que son los que yo he utilizado para el análisis. Entonces, bueno, en primer lugar quiero decir que para abordar todo este tema de la edición genética germinal no podemos olvidarnos de que va unida a la fecundación in vitro. Esto ya se ha hablado a lo largo de este congreso, ¿no? Pero esto implica pérdida de embriones humanos, la disociación de la dimensión unitiva y procreativa del acto sexual y incluir una causalidad parental adicional, ¿no? A la de los propios padres. Y bueno, desde los principios que propone Sgrechia para evaluar estas intervenciones, por supuesto, la selección de embriones es éticamente inaceptable. La investigación debe realizarse solo sobre modelos animales. No puede considerarse investigación preclínica la investigación con embriones humanos, porque el embrión humano ya es una persona, ya constituiría un ensayo clínico, no es un modelo de experimentación. Y desde estos principios el uso de las técnicas para mejora es inaceptable. La modificación genética solo se considera aceptable en terapia, en casos en los que no haya otra terapia, pero por supuesto no si está asociada a la fecundación in vitro, a la manipulación de embriones, a la destrucción y selección de embriones. El principio terapéutico complementa esta idea. Es verdad que uno podría pensar, bueno, si las técnicas en un momento dado fueran seguras y tenemos, vale, no estamos a favor de la fecundación in vitro, pero si ya se ha generado el embrión, ya no podemos hacer nada, podría invocarse este principio para justificar la aplicación de las técnicas. ¿Podría invocarse el principio terapéutico? Bueno, yo creo que no cabe plantearse desde el personalismo esa posibilidad, porque la generación de embriones in vitro no sería lícita. Entonces, no podemos desde ese marco ético ponernos en un escenario al que no se llegaría desde los principios, porque si no estamos haciendo una trampa ética, estamos saltándonos las premisas, ¿no? Y al final entramos en un debate en el que no hay que entrar, porque hay que parar antes de llegar ahí. Después, Lucía, además... Lucía, disculpa, tendríamos que ir acabando. Sí, voy a acabar ya. Dame un minutito, 2 minutitos, ¿vale? Luego quería comentar también que no es exacto presentar esta modificación genética como una terapia, porque realmente cuando se plantea no existe un paciente. Sí o sí estas técnicas deben plantearse antes de que exista ese embrión enfermo. Se plantea realmente como una oferta reproductiva más en ese camino a conseguir un hijo sano. No solo conseguir un hijo, sino que sea sano, ¿no? Y bueno, realmente tampoco hace falta entrar tanto en estos otros principios, pero bueno, vienen a darnos algunas claves más. Y ya en cuanto a las conclusiones, como decía, la seguridad es insuficiente. Hoy por hoy estas técnicas están ligadas a la fecundación in vitro y es muy discutible que los beneficios que pudieran traer las técnicas justifiquen todos los riesgos y el gasto de recursos, tanto económicos como de tiempo de investigadores que se están destinando a la investigación con embriones humanos. Y en cuanto a otras consideraciones, bueno, pues decir sobre todo, yo quería llegar, quería decir que es verdad que es muy difícil desde nuestro marco ético del personalismo poder ahondar en otras cuestiones posteriores, en otras perspectivas, cuando de base no son aceptables las técnicas por el hecho de estar asociadas a la fecundación in vitro. Pero quería traer y ya simplemente dejar aquí un artículo en el que en ratones se ha conseguido editar el genoma con CRISPR
sin necesidad de recurrir a la fecundación in vitro. Lo han hecho en embriones tempranos en el oviducto, ¿no? Lo han hecho en ratones y en ratas y dejan la puerta abierta que esto pudiera ser una posibilidad en otras especies, dicen, ¿no? La técnica la han ido perfeccionando, tienen publicaciones posteriores y bueno, pues es una cosa que queda aquí para ir pensando sobre ello. Es verdad que es muy difícil pensar que solamente estudiando en modelos animales las técnicas puedan llegar a considerarse seguras para dar el paso al ser humano, por los riesgos que plantean y por el hecho de poder pasar de generación en generación. Pero bueno, yo dejo esta última idea aquí y muchas gracias por vuestra atención y perdón por haberme excedido en el tiempo. De acuerdo. Muchas gracias, Lucía, por tu intervención. Pues damos paso al coloquio o al debate y Juan Ignacio, ahora cómo procedemos, vamos leyendo aquí Sí, las preguntas que hayan ido surgiendo. Vale, marcando aquí debajo, ¿verdad? Vale. En el chat, que veo que no hay ninguna, pero en las preguntas y respuestas sí que hay alguna. Vale. Es decir, tienen que estar aquí abajo, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Sí, vamos a ver. Ahí tienes dos. Pregunta para Emilio. Venga, pues entonces dice, si hay tantos problemas de infertilidad, ¿por qué se promueve tan poco la medicina restauradora de la fertilidad y la naprotecnología? ¿Cómo aprecia este tema el personal sanitario? Vale, entonces. Bueno, entonces yo te doy, esto lo voy a minimizar y te doy mi respuesta y te digo lo que pienso. Bueno, efectivamente, la infertilidad con respecto a hace 10 años, 15 años, ha aumentado el número de personas infértiles por cuestiones ambientales, pues por cuestiones de, digamos, de comportamiento de la persona. Es decir, que hay un dato y es que la infertilidad ha aumentado. Entonces, lo que sucede es que, claro, las técnicas de fecundación in vitro lo que te proponen es una solución, entre comillas, rápida y más o menos, digamos, en poco tiempo, con lo cual ha crecido mucho llamémosle, el mercado reproductivo, ha crecido mucho el ámbito empresarial de las clínicas de fecundación in vitro y entonces, claro, pues muchas personas que tienen infertilidad pues prefieren directamente, más que pensar en otras alternativas, prefieren directamente acudir a la clínica donde en general les garantizan y les aseguran que les van a poder dar un hijo. Con lo cual, sinceramente, hay una gran influencia social por la extensión de las clínicas y esto oculta de algún modo o minimiza el hecho de que hay otra serie de técnicas alternativas que están dando buenos resultados, como tú has comentado, que es la naprotecnología, que como bien sabéis, pues sobre todo incide y lo que trata es de meterse propiamente en la salud reproductiva de la mujer y del hombre, intentan acotar e intentan averiguar todos los problemas biológicos que pueden ser causantes de la infertilidad, ¿no? Pero digamos que hay por decirlo de algún modo, una competencia difícil, porque como digo, tanto la difusión, la publicidad de las clínicas de fecundación in vitro, pues es bastante grande, ¿no? Bien, bueno, entonces más o menos esta sería mi respuesta. Vamos a ver aquí, vamos a seguir viendo. Sí, dice aquí, creo que se está hablando de forma indiferente de términos distintos a nivel médico-legal ético. Es decir, no es lo mismo hablar del periodo de fecundación cigoto de un embrión o de un feto y eso complica el llegar a conclusiones. Bien, no sé si Lucía quieres contestar. A ver, ¿se entiende la pregunta? ¿No se entiende bien del todo? Yo lo que entiendo de la pregunta
es como que no estamos haciendo distinción ni desde la perspectiva médica, ni legal, ni ética entre el cigoto o un embrión posterior o un feto. Entiendo que esa es la pregunta y mi respuesta sería que para mí no hay distinción a nivel ético, no debería haberla a nivel legal, y a nivel biológico claro que las hay, igual que entre el feto, el recién nacido, el niño joven, adulto. Claro. No lo sé si se refiere a eso la pregunta. Vale, sí, efectivamente, yo entiendo lo mismo que tú, Lucía, por la parte que yo pueda aportar, que para la resolución ética de los conflictos que puedan surgir con estas técnicas, de lo que partimos es que estamos hablando ya de un estatuto personal ontológico desde que se ha formado la vida humana, y eso es desde el mismo momento de la fecundación. Por tanto, digamos que nos da igual, entre comillas, los desarrollos posteriores. Una vez se ha formado la vida humana, desde el mismo instante, pues ya merece ser respetada y merece ser protegida, ¿no? Me parece que es lo que creo que se puede comentar. Hay una pregunta en el otro chat. En el otro chat, vale. De Gerardo, que me pregunta a mí si podría dar unas pinceladas de la valoración ética de las técnicas CRISPR en células somáticas. Sí. Bien, sí. Las implicaciones de la modificación genética en células somáticas son muy diferentes. En concreto, desde el personalismo sí que se considera aceptable, claro, cumpliendo requisitos, ¿no? Cumpliendo que el balance riesgo-beneficio sea favorable, ¿no? Que no haya otra alternativa menos invasiva que modificar el genoma. Y bueno, luego hay otras consideraciones respecto a la justicia, respecto también al consentimiento informado. Luego también es muy importante cómo se van a conducir estos ensayos clínicos que ya han empezado, porque actualmente el método de administrar el sistema de edición genética implica el uso de virus atenuados, ¿no? Como vectores. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que participan en los ensayos desarrollan inmunidad a esos vectores. Y si la terapia en el momento del ensayo no es todo lo efectiva que se esperara, porque se tiene que, muchas veces en el ensayo clínico no se consigue la efectividad de primeras, ¿no? Sino que posteriormente se va consiguiendo. Y eso es un problema, el hecho del uso de vectores víricos, porque, claro, si las personas desarrollan inmunidad a los vectores durante el ensayo, cuando la técnica se perfeccione ya no podrán beneficiarse de ella. Es un problema muy grave. Pero bueno, hay alternativas y es desarrollar paralelamente varios vectores para usar para la misma terapia, ¿no? Eso podría ser una alternativa. O sea que en global podríamos decir que sí que pueden considerarse aceptables, pero que son unas técnicas delicadas y hay que cumplir bastantes requisitos, pero sí que pueden llegar a considerarse aceptables. Mi teléfono sigue avisándome. De acuerdo. Vale. De acuerdo, Gerardo. Vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta más. Aquí yo no veo más preguntas. No sé si alguien más quiere decir alguna cosa. Han puesto algo en preguntas y respuestas. Ha entrado una, Emilio. Ha entrado una, vale, vamos a ver. Vale. Dice aquí lo siguiente. Dice, el origen causa de un hijo no depende necesariamente del método de obtención del mismo. La lógica del deseo no es la única motivación para tener un hijo de manera artificial. De igual manera que el amor entre dos personas no es la única causa de obtención de un hijo de manera natural. Partiendo de esta base, la dignidad del hijo se ve condicionada no por el método de obtención, sino a la intención última de los padres. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué no puede considerarse digno o ético originar una vida artificialmente si la razón de los padres es el mismo amor que el de unos padres sin problemas de fertilidad? Claro. Vamos a ver. Entonces, este es el tema, claro, es el núcleo.
Entonces, lo trato de explicar brevemente. Vamos a ver, el asunto no está, y a mí me gustaría resaltarlo, que no haya verdaderamente amor en unos padres que son infértiles y que quieran tener un hijo por fecundación in vitro. Digamos que yo eso no cuestiono que no exista amor ahí. Existe, en ese caso, igual amor que en el caso del método natural, pero el problema está en que ese amor, ese inicial amor, en el caso de la fecundación in vitro, digamos que no puede ser, aunque los padres no lo hayan pensado, no puede ser completamente incondicional, no puede ser perfecto, no puede ser pleno, porque necesariamente el deseo de querer tener el hijo, en el caso de modo artificial, lo convierten en la intención causal de tener el hijo. Es decir, que al final el deseo, por así decir, la satisfacción del deseo va a ser la causa de la vida. Por supuesto que de modo natural podemos tener también matrimonios o parejas que busquen intencionadamente el hijo y por tanto coinciden en la lógica del deseo con respecto a la fecundación in vitro. Es decir, que busquen solamente de la pareja o busquen solamente digamos, la parte biológica. Queremos tener un hijo como sea, me da igual si es de modo natural o de modo artificial, con lo cual en ambos casos, digamos, incurren en la misma lógica del deseo que se va a desordenar, porque el hijo quedaría como resultado de la satisfacción de un deseo. Entonces, aquí la resolución es que el modo más digno de causar una vida es a través del amor incondicional de los padres. Y entonces, claro, ese amor incondicional, aunque pueda parecer un poco duro, pero esa característica de incondicionalidad, ese amor perfecto, solo se puede dar a través de la unión corpórea entre dos personas que se quieren en un matrimonio, en una familia. Con lo cual, insisto, el problema está no tanto en que los padres no tengan un deseo positivo, no tanto en que los padres no tengan un deseo, digamos, loable por querer tener un hijo, eso es incuestionable, sino el problema está en el modo en cómo satisfacen ese deseo. Si es a través de la fecundación in vitro, inevitablemente el hijo va a ser el resultado de la satisfacción de un deseo, porque de hecho yo voy a la fecundación in vitro, voy si me garantizan, si me aseguran que me lo van a dar, si no, no desearía tener el hijo. En cambio, cuando el hijo surge del amor incondicional, como hemos visto antes, el hijo puede surgir o no surgir, porque los padres que se quieren, la pareja que se quieren, digamos, lo que están buscando al unirse no es directamente y causalmente el hijo, sino que lo que están buscando en primer lugar es la felicidad entre los dos. En fin, es un tema complejo y esta es más o menos la respuesta que puedo dar. Bueno, en fin, no sé si el espectador anónimo quiere decir algo o alguien más quiere preguntar algo. Vale. Bien, entonces, Juan Ignacio. Sí, pues damos por concluida la sesión. Muy bien, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han seguido. Muchas gracias a Elena y a Lucía y aprovecho también para de nuevo agradecer a los organizadores pues lo bien que han montado este congreso. Saludo de nuevo a Manuel Bustos y nada, por nuestra parte nada más. Juan Ignacio, tú... Sí, muchas gracias Elena, Lucía, Emilio, por estos tres temas de tanta actualidad, tan complejos a veces para entenderlos, y creo que habéis hecho un ejercicio de claridad, de síntesis. Entiendo a la pobre Lucía, lamento, porque es que tenías un toro para torear muy complicado para ajustarte a tiempo. O sea, te he entendido perfectamente y te agradezco muchísimo el esfuerzo de explicar algo tan complejo y sintetizarlo también. Vamos, a mí, que no soy un ducho en la materia, me ha quedado muy claro según tu explicación. Y lo mismo, Elena, o sea, tenéis temas muy complicados para los 20 minutos que os hemos dado. Bueno, al resto, implicaros para lo que tenemos esta tarde, que cambiamos un poquito de tercio. Nos vamos al tema de la teoría, la identidad sexual, el género y los problemas éticos